Pensaba un poquito en lo que ha sido el desarrollo de la reunión y lo que el Señor nos ha ido mostrando respecto a la persona del Señor Jesús. Y también lo que cantábamos con los niños, porque en definitiva lo que cantamos normalmente y lo que vemos normalmente en la Escritura es un camino, es un camino. Eso es lo que hacemos los creyentes. Y en definitiva todo el mundo hace un camino. ¿Ah? La Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y por la gracia del Señor, nosotros quienes hemos sido lavados por su sangre y hemos sido perdonados, hacemos un camino con resultados de vida eterna junto al Señor. Y me venían a la mente un par de versículos que creo que sería interesante pudiéramos considerar. La verdad que son tres, pero son dos que me parece importante considerar. Y el Señor irá, ¿no es cierto?, por su Espíritu, entregando pensamientos y podremos ir viendo otras cosas en detalle, pero uno está en Hebreo, capítulo 10. Y es solo el pasaje, o sea, es solo el versículo 20 que dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y el otro versículo está en Salmos, y especialmente el Salmo 90. El Salmo 90 pudiera ser el salmo que es el inicio de los salmos, un salmo escrito por Moisés. Y dice en el versículo 12 de este Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y pensaba en esto porque siempre debemos ir contrastando nuestra vida como creyentes por los afectos que le debemos al Señor Jesús, pero también ese contraste debe ser en contraste con la vida del Señor Jesús. El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y leíamos, mientras desarrollábamos, y el Señor nos lleva a desarrollar la reunión, esta fiesta de conmemoración al nombre del Señor Jesús, donde recordábamos su muerte, pero como también se expresaba en la última oración de la mesa, también su victoria, porque sin lugar a duda Él salió victorioso de la muerte. Y yo pensaba en eso, en el Señor Jesús. El Señor Jesús, que siendo rico, teniéndolo todo, se hizo pobre, como se leía también en Filipenses. Dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y tomó humanidad y se hizo hombre. Sin lugar a dudas, Él hizo un camino. Y Pablo un poco, en la carta a los Romanos, si ustedes leen Romanos capítulo 9, les va a hablar un poco y lo va a llevar a un ejemplo. Hace harto de ejemplo Pablo respecto a la vida del creyente, ejemplos como soldados de Jesucristo, pero aquí hay un ejemplo como la carrera. ¿Ah? Y dice que el atleta debe, ¿no es cierto?, debe golpear su cuerpo, debe hacer el esfuerzo, debe repetir los ejercicios. ¿Para qué? Para lograr el trofeo. A Timoteo también le habla de la carrera. Y el Señor ciertamente hizo una carrera. Hizo una carrera acá en la tierra. Una carrera
que ningún hombre puede hacer. ¿Ah? Una carrera en donde, como decíamos, él teniéndolo todo, no lo estimó. No estimó esas cosas, sino que se hizo hombre. ¿Por qué? Porque también tenía esa carrera una meta. Toda carrera tiene una meta. Hay un principio y hay un final. Y todos nosotros no corrimos la misma carrera. Todas las carreras son diferentes. Pero ciertamente todas las carreras tienen un final. La carrera del Señor Jesús comienza en Belén. Y comienza antes de Belén en el vientre de una mujer que se llama María, donde es concebido y donde, posterior al tiempo, las mujeres, nace el Señor Jesús. Y si se dan cuenta, como veíamos unos pensamientos dentro de la semana, cuando veíamos Mateo, veíamos que el Señor Jesús también no tuvo nada en este mundo. Le decían, ¿dónde moras? El Señor decía que las zorras tenían guarida, las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El dueño del mundo no tiene nada en este mundo. El pesebre donde nace es prestado. Y si ustedes siguen viendo la vida de él y su desarrollo, y uno empieza a meditar y a ver cosas que no están en la Escritura, pero por inferencia uno las concluye. Y dice, bueno, ¿cómo habrá sido este niño? ¿Cómo habrá sido el desarrollo de este niño hasta los 12 años? Uno ve cosas nomás, chispas en la Escritura. Y dice que a los 12 años, mientras iban a Jerusalén, se pierde. Y se espantan los padres porque ellos vuelven a su lugar de origen, no lo ven y tienen que volver a buscarle. ¿Y en qué le hallan al niño? Le hallan preguntando cosas importantes a los maestros de la ley. Y ellos asombrados con este niño. Entonces, ¿cómo fue el desarrollo del Señor Jesús cuando niño? No nos dice nada la Escritura, pero esas luces nos arrojan y nos hacen pensar que este niño, como dice el Salmo 1, meditaba de día y de noche en la palabra de Dios. Vaya niño. ¿Y qué le dice a su madre? Mujer, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Ese era su delicia. Los negocios del padre. El pendón, el trofeo puesto delante. Y uno dice, ¿cuál era ese trofeo? Isaías 53 parece que lo dice, ¿no? Dice el gozo puesto delante de él. Todos nosotros. Es su gozo. Y esa es la carrera de este niño. Este niño también fue adolescente. Y este niño, en un momento de la vida, aunque la Escritura no lo dice, nos muestra que este niño también tuvo que sostener a su familia en un momento. ¿Y en qué momento? En el momento en que José partió a la presencia del Señor. Queda viuda María, queda con sus hermanos, y él siendo el mayor tiene que hacerse responsable. ¿Y cómo podemos inferir esto? Porque la Escritura dice que los fariseos, cuestionándose respecto a él, a la forma en que enseñaba, decían, ¿y no es este el carpintero? Y uno se pregunta y dice, bueno, ese es el oficio que tomó el Señor. Todavía no sale a su ministerio público, sino que está haciéndose responsable de su familia, trayendo el recurso del Señor Jesús como hombre. Y yo me pregunto cómo habrán sido las sillas que hacía este carpintero, las puertas. ¿Ah? No veo al Señor Jesús un carpintero chamullento, no, sino que un hombre íntegro. Un niño íntegro, un joven íntegro, un hombre íntegro, hasta que cumple la edad de 30 años y salta al ministerio. Y es por eso que vemos una expresión tremenda en la Escritura que dice que el cielo se abre y ahora se muestra
públicamente quién es Él. Este es mi Hijo amado, dice el cielo, en quien tengo toda mi complacencia. O sea, no hay nada, ningún defecto en Él. Es perfecto. Y en ese desarrollo sigue pidiendo cosas prestadas, porque finalmente vemos que cuando es crucificado y es llevado a la tumba también era prestada. Increíble. El dueño de todo hizo ese camino de sacrificio. Y pensaba en eso porque esto de alguna manera tiene que llevarnos a pensar en el camino que llevamos cada uno de nosotros respecto a Él. ¿Cuántos son los afectos por Él en este camino? ¿Cuánto es el tiempo que dedicamos en los negocios de Él, en los negocios del Señor? Y el Salmo 90 un poco nos ilustra algo solemne, que tiene que ver no solamente con la carrera que llevamos, sino que tiene que ver con el tiempo que empleamos en esta carrera. Yo vivo, bueno, todos ustedes saben que vivo en el hipódromo. Y hay algo bien particular en el hipódromo, que los caballos corren. Y yo por eso les decía, no todos corremos la misma carrera. Algunos han partido antes a tomar la corona de justicia. Otros partiremos después. Pero que aquí vamos a correr todos en esta carrera, los que somos, vamos a correr. Y lo que pasa particularmente en el hipódromo es que los caballos llegan unos primeros, otros llegan segundos, otros llegan terceros. Y hay caballos que están en el andén número 8 y que son los que llegan últimos. Pero todos los caballos llegan. En la carrera del creyente todos llegamos. Y va a llegar un momento en que vamos a llegar y vamos a ver al Señor y vamos a recibir el premio, como dice Pablo por ahí. Por lo demás dice, me está preparada la corona de justicia, y no solamente a mí, sino que a todos los que aman su venida. Pero esto es solemne lo que dice el Salmo 90, porque habla de la eternidad de Dios y lo transitorio del hombre. Dios no tiene principio y no tiene fin. Nosotros tenemos principio, pero no vamos a tener fin. Vamos a estar eternamente con el Señor. Y cuando uno piensa en eso, meditando en esto con los hermanos la vez anterior, pensábamos que es una línea del tiempo imaginaria, y si pudiéramos decir que esta es la línea del tiempo y que representa la eternidad de Dios, para poder traer a la mente algo que no se puede meter en la mente, nosotros no formaríamos ni siquiera un grano de arena de esa línea. Porque es tremendo. No podemos coincidir todo lo que es Dios y todo el amor de Dios en nuestra mente frente a la vida que llevamos. Por eso dice acá en el Salmo 90, en el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo estamos contando nuestros días? Este es un salmo que escribe Moisés y lo escribe con ocasión de lo que fue la carrera del desierto. La carrera del desierto era sacar al pueblo de Egipto, de donde hacían lodo y paja, porque estaban en el barro, para llevarlos a una tierra prometida. Algunos expertos teólogos dicen que esa carrera o esa cantidad de kilómetros no hubiera constituido más de unas cuantas semanas, pero fueron 40 años. Fueron 40 años donde muchos perdieron su vida ahí, donde muchos se volcaron a la idolatría, donde muchos echaron de menos Egipto y donde pocos lograron cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida. Pero aquí también dice que en estos días el Señor, como dice el versículo 1, fue un refugio. Porque dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra, el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dice el versículo 3, vuelves al hombre
hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Y esos son los días del hombre. Y es por eso que el Señor nos enseña que estamos en un camino. El camino es corto, es transitorio, es muy corto. Y hay que considerar justamente lo que nos presenta acá los días y la sabiduría que tenemos que traer al corazón. Yo tenía un cálculo en la mente y aquí nos dice: enséñanos a considerar los años. ¿Ya? No habla de años. Nos dice: enséñanos a considerar los meses ni las semanas, son los días, hermano. Y si usted multiplica su edad, ustedes están más jóvenes, ¿ya? Nosotros estamos más adultos también, si multiplicamos nuestra edad por 365 días que tiene un año, un simple ejercicio matemático le va a llevar a darse cuenta de los días que usted tiene sobre la tierra. Un hombre aproximadamente con buena salud, porque aquí también lo va a decir en este mismo salvo, que los más robustos llegan a los 80, 70, 80 años los más robustos, ¿ya? Pero un hombre en promedio vive 30.000 días. Eso es lo que vive en promedio. De esos 30.000 días, yo hice el ejercicio conmigo, ¿ya? Pero si usted quiere, tome su teléfono ahora mismo, calcule y se da cuenta cuántos días usted ha vivido o lleva sobre la tierra, ¿ya? De esos 30.000 días, yo llevo 20.000 días. Y yo me pregunto, ¿qué he hecho en estos 20.000 días? Frente a las demandas que presenta la Escritura, frente a lo que dice el apóstol Pablo cuando dice: sed imitadores de mí. ¿Cuánto he imitado a Pablo y cuánto he podido imitar al Señor Jesús? Y me doy cuenta que los días han sido cortos, como dice la Escritura, que no he sabido redimir el tiempo, que me he proyectado sin darme cuenta que mi tiempo se puede acabar mañana. Y por eso que la invitación acá de la palabra del Señor es justamente a considerar los días. Porque son cortos, son malos, como dice alguien por ahí, en la Escritura, por cierto. Y como sigue desarrollando acá el escritor: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros delante a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, dice. Los días de nuestra edad son 70 años, y si el más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia, trabajo, porque pronto pasan y volamos, ¿no es cierto? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y vuelvo al mismo versículo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, ¿cómo podemos traer sabiduría al corazón? ¿De qué manera? Esta sabiduría no es la sabiduría del mundo. Y creo que la respuesta está en la misma Escritura, cuando nos habla del principio de la sabiduría. Y ese principio tiene que ver no con el temor a Dios, no es temerle a Él, sino el temor de Dios, que es diferente. El Señor no nos invita, o sea, no nos dice que le tenemos que tener miedo, sino que tenemos que tener el temor de Él. Y el temor de Él guarda sin lugar a duda reverencia y una relación estrecha con Él. Y esa relación que podemos establecer con Él para traer al corazón sabiduría y poder considerar estas cosas de su palabra, tienen que ver
con la comunión con Él y con los afectos de Él. ¿Cuánto afecto hay por su palabra en la meditación de la Escritura? ¿Cuánto afecto hay en la relación con Él en términos de las oraciones? Que son cosas importantes para poder llenar el corazón del conocimiento del Señor Jesús y de verdadera sabiduría. Y poder entender esto, que nos cuesta entender. ¿Ah? Yo creo que vamos a salir de acá, seguramente algo va a dar vuelta, pero vamos a seguir proyectándonos. Y nuestra proyección con Cristo debe ser, o la proyección que debemos tener, siempre debe mirar a Jesucristo. Por eso que también en Hebreos, que es como comenzamos a exponer su palabra, veíamos que en el capítulo 10, versículo 19 dice: así que hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y veíamos esto, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo ahora un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura, ustedes saben, que siempre es tipo de su palabra. Es lo único que puede limpiar la mente y traer gozo y paz al corazón. Ese era el pensamiento muy cortito, y pueda el Señor permitir que podamos considerar nuestros días. Cada día hay un podcast que tienen los hermanos que se llama Cada día con Cristo. Importante considerar al Señor en todo nuestro camino. Interesante, como el hermano nos decía, es meditar en los días en que vivimos. Cuando nacemos, cuando fuimos un bebé, no teníamos conocimiento de nada. Éramos guiados por la mamá, por los cuidados del padre, nos alimentaban. Ellos sabían lo que necesitábamos. Pero a medida que vamos creciendo, empezamos a aprender. Empezamos a saber que la vida tiene muchos altos y bajos. Pero cuando nos concentramos en mirar a los hijos de Dios, porque el mundo sigue su camino, sus días, pero cuando tenemos el conocimiento de que hay un Dios de amor que nos entregó al Señor Jesús, ya nuestra perspectiva de la vida cambió. Es mirar al apóstol Pablo, es mirar al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco, Saulo. Lo único que quería él era perseguir a los creyentes. Sus días eran eso. Pedía cartas para ir y apresar y dar muerte. Pero hay un cambio radical, un cambio de su vida, y la vida de él cambia totalmente. Y la vida nuestra cambió del momento que el Señor Jesús entró a morar en nuestra vida. Muchos nacimos en un hogar cristiano. ¡Qué privilegio! Pero necesitábamos saber claramente que
necesitábamos al Señor Jesús como Salvador. Necesitábamos saber que esa sangre que Él virtió nos limpió de pecado. Antes podíamos decir, yo soy bueno, yo hago buenas obras, yo no le hago mal a nadie. Pero eso no es la vida que pide de nosotros el Dios eterno. Él quiere que transformemos nuestra vida y seamos ahora adoradores, que adoremos en espíritu y en verdad, que nuestro camino al cielo sea completamente diferente a los caminos que el mundo ofrece. Cuando entrábamos aquí al local hoy día en la mañana, encontramos una cantidad de panfletos, de candidatos que se están proyectando para que la ciudad sea mejor. Y ofrecen, cada uno está ofreciendo algo nuevo, cambios. Pero lo único que puede cambiar la vida del hombre es Cristo. Y cuando hablamos de los tiempos, cuando hablamos del camino, me acordaba yo de los discípulos. El Señor Jesús escogió a sus discípulos. ¿Dónde los encontró? Habían unos que estaban trabajando a la orilla del mar, en sus redes, en sus barcas, porque el trabajo, el sustento de sus vidas eran los peces. Tenían que salir a la mar. Aquí sabemos, estamos viviendo en una ciudad costera y sabemos a qué hora los pescadores salen. Muy temprano por la mañana. Y a veces vuelven sin nada. Y el Señor los transformó en pescadores de hombres. Y la vida de Pedro, de Juan, de Zebedeo, todo cambió. Ahora hacen una senda diferente. Pero el Señor no le cambia el carácter a ellos. Llama a un Juan que era amoroso, un Juan que se recostaba al pecho del Señor Jesús y que nos dejó enseñanzas maravillosas. Escogió a un Pedro que era un hombre rudo, un hombre que iba siempre hacia adelante, pero que un día necesitó que su vida tuviera una transformación, aunque había estado al lado del Señor, aunque lo había acompañado en el huerto cuando el Señor Jesús se acercaba a la hora de su muerte. Pero Pedro en su vida tuvo un momento en el cual negó al Señor Jesús. Pero es el mismo Pedro que había dicho, tú eres el Hijo de Dios. Lo vemos humillado y esa mirada del Señor Jesús a Pedro en aquella noche cuando estaban ahí en el patio de Anás, calentándose, escondido. El Señor Jesús lo miró y esa mirada transformó su vida. Un cambio radical. Y Pedro nos deja enseñanzas maravillosas. Si podemos abrir en segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 3.
el conocimiento de quién nos llamó. Y Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dejadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando tenemos la certeza, y el apóstol Pedro lo expresa de esa manera, de que hemos sido llamados, y es un llamado directo al corazón, por la excelencia, por la piedad, dice, por el conocimiento y por la excelencia, tres cosas. Pareciera que esto no podía estar en el Nuevo Testamento, porque eran las cosas que pedían en el Antiguo Testamento los falsos hombres. Le pedían, ¿qué pedían? Que el hombre fuese excelente en todo, que tuviera un conocimiento excelso. Pero el apóstol Pedro lo trae en estos versículos, trae la piedad, que es el afecto, el conocimiento, pero no el conocimiento solamente intelectual, sino el conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces, cuando tenemos el conocimiento de aquel que nos llamó, hacemos el camino. Y no lo hacemos solo. El hombre natural, el hombre sin Dios, hace un camino de acuerdo a las perfecciones que él cree tener, a lo que es realmente en lo que estudió, en lo que hizo. Pero aquí estamos en el conocimiento de aquel que nos llamó. Y es excelente ese conocimiento. Hay un llamamiento a la vida santa. Ahí encontramos entonces el cambio. Un llamamiento a la vida santa del creyente. Es la vocación de Dios. Es lo que Dios nos llamó. El llamamiento a su propia gloria. Cuando miramos la gloria de Dios. Cuando miramos la obra cumplida por el Señor Jesús. Cambia la perspectiva de la vida y el camino es diferente al que hacíamos antes. El apóstol Pedro cambia su perspectiva. Enlaza el éxito de la vida del creyente con el conocimiento. Enlaza la vida del creyente con el conocimiento de aquel que lo llamó a su gloria. La persona del Señor Jesús tiene que ser el pilar de nuestra vida. Y qué hermoso fue el culto de esta mañana. Podíamos leer en el libro de Corintios algunos pasajes. Tenemos el pasaje cuando el apóstol Pablo nos enseña lo que debemos hacer, el recordatorio del Señor Jesús. Recordar su muerte. Pero en el capítulo 10 parece que está invertido, porque aparece la copa primero y después el pan. ¿Qué significa eso? Era para la Pascua también. Porque necesitamos, primeramente,
ser lavados por la sangre de Jesucristo para poder participar de la mesa del Señor. No puede haber nadie que esté sentado a la mesa del Señor si no ha pasado primeramente por la obra de Cristo. Por eso está la copa primeramente allí y después el pan. Entonces la vida del creyente tiene que partir por el lavamiento de la sangre del Señor Jesús. Y ahora hacemos el camino. Esa enseñanza es parte de lo que nosotros debemos hacer. Donde el Señor nos llama. Y el Señor no nos llama para aislarnos. Hay muchas personas que se aíslan. Pero también la palabra nos habla de la comunión. De la comunión de los hijos de Dios. La comunión primeramente es con el Padre y con su Hijo. Pero la comunión en medio de los creyentes tiene que ser también un camino que hacemos juntos. El apóstol Pedro nos enseña estas cosas. Dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. Nos ha hecho participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos entonces la protección de Dios. Tenemos el conocimiento del que nos llamó. Tenemos el conocimiento ahora de Dios y de Jesús, del Señor Jesús. En el versículo de este mismo capítulo 1, el versículo 12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hemos conocido al Señor Jesús. Estamos cimentados en la verdad. Estamos cimentados en la persona del Señor Jesús. Pero también estamos en el conocimiento de que hay un Dios eterno. Por eso este camino no es un camino tampoco tan amplio, sino es un camino estrecho. Cuando estudiamos el tabernáculo de reunión en el desierto para el pueblo de Israel, había una sola puerta. Nadie podía entrar saltando la valla, las cortinas, sino que tenían que entrar por una puerta para ofrecer sus sacrificios. Y el creyente es llamado por quien es la puerta, la única. Y hacemos el camino por aquel que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la puerta es tan amplia también para que todos puedan entrar por ahí, todos los salvos. Pero muy estrecha para que podamos entrar de a uno. No es por los méritos de otro, no es por los méritos del padre, de la madre, de un familiar, sino que son por los méritos del Señor Jesús. Que podamos confirmar en nuestra vida, como nuestro hermano nos había expresado en el Salmo 90, enséñanos a contar nuestros días.
En el Salmo 90. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Está bueno el ejercicio que el hermano nos dejó. Contar nuestros días. ¿Cuántos días hemos vivido? Algunos contarán el tiempo muy breve. El Señor los llamará a su tiempo. Pero hay algunos que tendrán un tiempo por su edad muy largo, muchos días. Pero no hay nadie que no enfrente la muerte. Entonces, cuando nacemos sabemos que tenemos que morir. Pero en este camino tenemos que pedirle al Señor como lo decía Moisés en esta oración. Tenía que conducir un pueblo que era rebelde. Un pueblo, como decía nuestro hermano, es un pueblo que se acordaba de Egipto, se acordaba de las cosas que comían allá, pero se olvidaban que con latigazos los hacían trabajar. Un desierto, que es difícil hacer pie en un desierto. Es difícil levantar una vivienda para quedarse a vivir en el desierto. Su mira estaba más allá. Y por causa de su rebeldía, no pudieron llegar a conocer, aquellos que salieron de Egipto, a conocer la tierra prometida. Cuando tenían hambre, Dios les proveyó el alimento. Nunca les faltó. Y para el día de reposo no tenían que salir a recoger el alimento porque tenían que recoger el doble de la porción. En nuestro camino tenemos que recoger nuestra porción. Y esa porción es Cristo. El pan de vida es el camino al cielo. Es el camino del creyente. Qué triste es aquellos que pasan en este mundo de la vida a la muerte, pero que no han conocido al Señor Jesús, que tendrán el pago de una vida que rechazó al Señor Jesús. Y qué delicioso es conocerle a Él. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El apóstol Pedro dice, el conocimiento del Señor Jesús. La sabiduría del corazón del hombre transformado, de conocer más del Señor Jesús. Que nuestros días puedan ser días en los cuales vamos tomados de la mano del Señor. Pero en este camino nos faltan las dificultades. El Señor nos toma en su mano, pero a veces nos lleva en sus brazos. Nos lleva en sus brazos. Cuando estamos en dificultades, cuando hay tristeza en nuestra vida, cuando necesitamos de protección, la protección la encontramos en Él. Cuando necesitamos que nuestra alma sea alimentada, la alimentamos de la persona del Señor Jesús. Y hacemos el camino. Y nuestros pasos van hacia adelante. Todas las carreras llegan a su fin, como decía el hermano. Tienen un comienzo
y tienen su fin. Para el creyente, el fin del creyente es la gloria junto al Padre. Para el hombre no redimido, para el hombre sin Dios, el término de esa carrera es el infierno eterno. Ambas cosas son eternas. La gloria eterna y el infierno eterno. Algunos dicen, bueno, sí, total, lo voy a pasar bien en este mundo, total, que voy a morir. Pero el infierno es sufrimiento. Es dolor para el corazón del hombre. Cuando vemos en las Escrituras la diferencia del hombre sin Dios. Hay un camino que debemos conocer y es el camino con el Señor, siempre, en todo momento. Es el alimento del alma, es el alimento del corazón de cada uno de nosotros los creyentes, de caminar con Cristo, de vivir con Cristo, de morir con Cristo, que es mucho mejor. ¿Qué nos ofrece el mundo? Cosas que dicen, no, estas son mejores. Pero la palabra nos dice, ¿qué es lo que es mejor? Vivir con Cristo, morir con Cristo. Esos son los días de nuestra vida.